Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de este día del Señor, día domingo, y vamos a iniciar con el preludio que está a cargo de nuestra hermana María. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre, en este día, el que nos permita reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, cantar himnos y salmos a ti, Señor, regocijarnos, Padre, delante de tu presencia, Padre, y te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y aquellos que nos ven virtualmente, Señor, que juntos alabemos tu nombre, Padre. Te rogamos que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, en esta iglesia Emanuel. Proveas todo lo necesario, Padre, y también de la sabiduría, Padre, y que tu Espíritu Santo esté con nuestro hermano que ha de exponer tu palabra. Te rogamos, Padre, que juntos nos gocemos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Pues te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Ahora repetimos el credo de los apóstoles, que lo tenemos en nuestros himnarios, y los que no lo sabemos de memoria, Señor, hermanos, vamos a repetirlo. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahora entonamos el himno número 44. Te loamos, te glorificamos. Himno número 44. Ah, ya lo pusieron. Te loamos, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre. Toda la tierra con temor sagrado siempre te dirá:
y los cielos y los querubines, todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, santo, santo Señor, ensalzado, Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestras adorado sobre la tierra. Amén. Ahora tenemos el momento de la oración de intercesión y está a cargo de nuestra hermana Gloria Escobedo. Oramos, hermanos. Soberano Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, en este día, y te pedimos perdón, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres el único, Señor, que perdonas nuestros pecados. Por eso, Señor, vamos ante ti, Señor, con nuestro corazón abierto, Señor, y poniéndote, Señor, todas nuestras peticiones, nuestras cargas, Señor, todo aquello, Señor, que nos estorba, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente en ti, Señor, podemos encontrar esa redención, Señor, esa limpieza, Señor, de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros hechos, Señor, que hacemos, Señor, que luego no nos damos cuenta, Señor, como dice el salmista, Señor, hazme ver, Señor, los pecados que me son ocultos y límpiame, Señor, cada día. Por eso, Señor, vamos ante ti, Señor, para ponerte todas nuestras faltas y también, Señor, darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones recibidas en esta semana, en este tiempo, Señor, que estamos pasando de la pandemia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú estás a nuestro cuidado, Señor. No has permitido, Señor, que a nosotros, Señor, llegue nada, Señor, y hasta ahorita, Señor, lo bueno, lo malo que nos ha pasado de todas maneras, Señor. Gracias, Señor, por tener ese cuidado divino con tu pueblo. Sabemos, Señor, que cada quien en sus hogares, Señor, de igual manera, Señor, están agradeciéndote, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Tú eres, Señor, el que ves por nosotros, y en este día, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, y todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el día, Señor, en que tú nos llames en tu presencia, Señor, sabemos que tú, Señor, nos llevas en tus manos. Te pido, Padre, que nos libres, Señor, de todo mal, que proveas todo lo necesario, Padre, en la vida de mis hermanos, Señor, tanto en lo espiritual, lo físico, Señor, y también lo económico, Señor. Sé tú con cada uno de ellos. Mis hermanos que estén enfermos, Señor, sé tú con tu mano poderosa. Mis hermanos que estén pasando necesidad, Señor, sé tú el proveedor. Y los que están enfermos, Señor, sé tú con ellos también, Señor, espiritualmente, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para que cada día podamos ver tus maravillas y podamos ver y sentirte, Señor, que tú estás con nosotros y que nunca nos dejas. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, por la vida de nuestras hermanas misioneras, Señor, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Laín, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por la vida de Gonzalo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, tu iglesia, Emmanuel. Pues te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora nuevamente, hermanos, abrimos nuestros himnarios y entonamos con gozo el himno número 76. A Dios adorar. Himno 76.
Dios adorad, mortales cantad su nombre glorioso, con himnos load. Potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adorad, sus hechos cantad, su trono fundado en juicio y verdad. Los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adorad, su fidelidad es base segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo que es nuestro creador. A Dios adorad, su nombre ensalzad. Oh cielos y tierra, su gloria cantad. Rendido y humildes, un culto veraz, y dejen nuestra alma perdón, gracia y paz. Amén. Tenemos nuestra lectura bíblica del mensaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, para darle lectura de los versículos 46 al 54. San Juan 4, del 46 al 54. Voy a dar lectura y me siguen con la vista, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: y tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Ahora tenemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano copastor David Escobar, como tema: creyendo la palabra de Jesús. Oramos. Oh, nuestro buen Dios y Padre, ante tu presencia estamos todos los días, y en este día especialmente, como pueblo tuyo, todos en un mismo espíritu,
con un mismo corazón, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra y a regocijarnos en tu nombre. Oh Señor, dirígenos en esta hora para escuchar tu palabra y que tu Espíritu la dirija a nuestros corazones para que la podamos vivir. Usa mis labios, úsame, Señor, como un instrumento para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Creyendo la palabra de Jesús. Hoy, por el tiempo de pandemia, la mayoría de las cosas se han hecho a distancia para evitar contagios, y eso ha hecho que también en muchas iglesias, muchos hermanos se estén desanimando y estén volviendo atrás, porque no están creyendo la palabra del Señor Jesús. El tema de hoy se trata de un suceso donde Jesús realiza un milagro a distancia y la persona que recibió esa gracia de parte de Dios, en vez de desanimarse de que Jesús no fuera a su casa, creyó en lo que Jesús le dijo. Les invito a que juntos meditemos y aprendamos en esta hora en el tema creyendo la palabra de Jesús. En primer lugar, debemos creer la palabra de Jesús en medio de la incredulidad. El Evangelio de Juan nos relata el testimonio de Jesús, donde la palabra es de suma importancia porque comunica la verdad. Jesús es la verdad y él mismo está comunicando la verdad porque él mismo es la palabra encarnada. Como se dijo anteriormente, dar testimonio requiere ser testigos, hablantes y vivientes de la verdad de la palabra. El Señor Jesús comienza su ministerio después de haber sido bautizado, como ya podemos recordar, por Juan el Bautista. Pero antes fue llevado, antes de realizar ese milagro, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, como bien lo notamos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, para luego llamar a sus primeros discípulos y posteriormente realizar su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, como lo escuchábamos domingos atrás en las bodas de Caná de Galilea. Recordemos que los milagros tienen el propósito de confirmar la exposición de la palabra de Dios y dar a conocer que el reino de los cielos está entre nosotros y principalmente manifestar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero todos creerían en Jesús por todas las señales que él haría en medio de la gente. Algo que Jesús conoció en la gente fue su extraordinaria manera de no creer a pesar de todas las señales que él hacía. Pero tengamos cuidado, los milagros o señales, como lo llama Juan, no era principalmente para que la gente creyera. La gente sí estaba creyendo, algunas no, pero no principalmente era para eso, sino para manifestar que Jesús era el Hijo de Dios, que Dios estaba entre nosotros, que Emmanuel era ya una realidad. Aunque la gente que vio a Jesús hacer grandes milagros, al momento eran sorprendidos y seguían a Jesús, pero realmente Jesús conocía sus corazones. Juan capítulo 2, versículo 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y uno de esos hombres era Nicodemo, que había creído en Jesús, que Jesús era un gran maestro que venía de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que él no solo es un gran maestro, que él es el Hijo de Dios y que había llegado para salvarle. Frente a él, frente a Nicodemo, Jesús no hace ninguna señal o milagro, solamente le enseña la necesidad de creer en él y nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Después de todo esto, vemos a Nicodemo, después de aquella charla, en la muerte y la resurrección del Señor Jesús, como un discípulo verdadero de Jesús. Él no necesitó una señal para creer, solamente creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, su Señor y Salvador.
Algo sorprendente también es que después de esto Jesús se dirige a Galilea otra vez, después de estar en Judea, pero se detiene en Samaria, la tierra de los despreciados, donde un judío prefería no pasar en Samaria, ya que de Galilea a Judea el camino más corto era Samaria, pero los judíos preferían pasar por otro lado que pasar por tierra, por una tierra de los samaritanos, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Pero Jesús estaba allí hablando con una mujer y vemos allí un gran evento, la salvación de muchos samaritanos. Y Juan capítulo 4, donde está este relato, no menciona ninguna señal hecha allí o milagro que pudo haber sucedido allí. Ellos solo creyeron primero por la palabra de la mujer y luego escuchando a Jesús. Después de 2 días, estando allí en tierra de Samaria, predicando la palabra, Jesús y sus discípulos se fueron a Galilea. Y al llegar allí, los galileos salieron a recibirle. Pero ¿por qué la actitud tan amable de la gente? Si el mismo Señor Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra, según el versículo 44, donde tuvimos nuestra lectura. Jesús dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Acaso Jesús era de Galilea para decir que nadie había creído en él? Pero Jesús nació en Belén de Judea, ¿no? Pero recordemos que aunque Jesús haya nacido en Belén, José y María llevaron a Jesús por mandato del ángel cuando Herodes quería matarlos. Se fueron a Egipto, luego Dios les avisó que regresaran, llegaron nuevamente a Judea y llegando a Judea supieron que reinaba el hijo de Herodes, que era Arquelao, y entonces por sueños otra vez fueron avisados que se fueran a Galilea y se asentaron en Nazaret. Por eso Jesús era Jesús de Nazaret. Él creció en Nazaret. Nazaret era parte de la región de Galilea. Y Galilea era un lugar a la que los judíos no amaban mucho, porque en Galilea había 2 grupos de personas. El primer grupo eran judíos, dentro de ellos la familia de Jesús, los cuales hablaban arameo y vivían en casas pobres, en una región llamada Nazaret, un lugar desconocido para muchos, un lugar muy remoto donde nadie quería llegar, era un pueblo. También estaban los que hablaban griego, el otro grupo, eran los ricos, eran los cultos que no querían cruzarse con la gente pobre en su camino. Cuando Jesús llega nuevamente a Galilea, se da cuenta que hay demasiada incredulidad debido al duro corazón de la gente. Y algo que ayudó que la gente fuera tan dura se debía a que los rabinos y maestros de Jerusalén y todos los líderes religiosos se creían mejor que los galileos, porque el templo de Jerusalén estaba entre ellos, entre los judíos, entre Judea, era el centro de adoración a Dios. De esa manera los denigraban. Se dice en la historia de Judea que los judíos eran el centro de la sabiduría, y si querías ser sabio, que fueras a Judea, y si querías ser un ignorante pero trabajador, que fueras a Galilea. De ahí la expresión de Natanael cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías y que era precisamente de Nazaret, y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Según Juan 1:46. Notamos cómo era el desprecio hacia ellos. Era tanta la incredulidad de la gente también de Galilea y en Nazaret que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, según Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aunque poco a poco la gente fue creyendo, y en gran parte del ministerio de Jesús se llevó precisamente en Galilea. El hecho de que Jesús se centrara en Galilea era para cumplir lo que el mismo profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 2 afirmó: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Precisamente ahí estaba la región de Benjamín, en ese lado. Ellos estaban en terrible oscuridad, en verdaderas tinieblas, de sombra de muerte, y por ello Dios quiso acercarse a ellos a través de su Hijo amado Jesucristo. Esa gente estaba tremendamente necesitada de algo que cambiara su vida, pero no tenía idea de lo que les pudiera ayudar. Además,
eran terriblemente menospreciados, aún por sus paisanos, haciendo que su corazón fuera aún más duro. Pero un oficial del rey hizo la diferencia, recibiendo la palabra de Jesús con fe en medio de la incredulidad. Incredulidad no significa que no creían en nada. Más bien la incredulidad del hombre es no creerle al verdadero Dios y luego ponen su confianza en ídolos, en demonios que los llevan a la perdición. Eso es la verdadera incredulidad. El gran erudito William Graham Van Prinsterer, en su libro Incredulidad y Revolución, nos muestra cómo toda revolución es originada por la incredulidad en el corazón del hombre. Donde hay incredulidad, habrá una revolución contra Dios. Pues una vez que la incredulidad toma el poder en el hombre, automáticamente ocurren toda una serie de engaños y atrocidades. Nuestra incredulidad nos ha llevado a rebelarnos contra Dios. Y aunque decimos que creemos en Dios, con nuestros hechos lo negamos. Nuestra incredulidad nos hace rebelarnos como hijos hacia nuestros padres, hasta llegar al punto de odiarlos. ¿Por qué tanto odio de padres a hijos o hijos hacia los padres? Porque hay incredulidad en el hombre, en el corazón, en nuestros corazones. Asimismo, como esposos y esposas, aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, porque nos gusta rebelarnos contra la voluntad de Dios. Aún sabiendo que debemos anunciar el evangelio a los demás, no lo hacemos, sean a nuestros amigos o enemigos, empleados, familiares, compañeros de trabajo, porque somos incrédulos. Y decimos, ¿para qué lo intento si me va a rechazar? No hacemos nada para reconciliarnos entre nosotros, aún sabiendo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Y culpamos a otros. Es que el otro tiene la culpa. Nunca señalo a mi persona como culpable. Pero sabemos que también hay culpa en nosotros que debe ser confesada. ¿De dónde vienen tantos divorcios? Sino por el duro corazón del hombre. En segundo lugar, debemos creer en la palabra de Jesús en medio de la confrontación. A pesar de tanta incredulidad, un hombre que era oficial del rey, al oír que Jesús había llegado a Galilea, no tardó en llegar a Jesús. Él fue movido por la fe en el Señor y eso hizo que viajara, ¿saben cuántos? 32 kilómetros desde Capernaum, que es de Galilea, hasta Caná de Galilea. En ese tiempo no habían aviones privados o camionetas, último modelo como ahora, de 8 caballos de fuerza. Este hombre tenía ya sea algunos carros o también muchos caminaban. Pero como él era oficial del rey, era parte del reino del rey Antipas, quien gobernaba la región de Galilea, él llegó hasta allá. Este oficial tenía esperanza de que Jesús bajara a su casa y pusiera sus manos sobre su hijo y lo sanara. El versículo 47 de Juan capítulo 4 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Notamos aquí que este oficial está rogando a Jesús, aunque tenía un cargo superior entre los judíos. No le importó y se humilló ante Jesús y le rogó. El término oficial aquí significa alguien que le pertenece al rey o es parte del reino. Es, por lo tanto, un noble con una posición económica y política muy importante en su tiempo. Pero recordemos que Jesús no se deja impresionar por la apariencia de la gente, pues él conoce el corazón del hombre, así que rápidamente lo confronta y le dice en el versículo 48, Jesús le dijo, y si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús prueba la fe del oficial
no porque no supiera las intenciones de su corazón, sino para que tanto los discípulos y las personas que se mantenían en su incredulidad pudieran ver la fe de aquel oficial, a pesar de vivir en Capernaum, un lugar menospreciado por el resto de los judíos. El oficial, al ser confrontado por Jesús, insistió y dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera, según el versículo 49. Este hombre nos da una gran lección, ya que se refirió a Jesús como Señor, poniéndose bajo su autoridad, aun cuando el oficial legalmente tenía un rango mayor que Jesús en el Imperio Romano. Y es posible que su lugar de trabajo haya sido en Capernaum, pues había una guarnición militar allí y una aduana donde trabajaba Mateo, quien después también fue llamado por Jesús. Aquella confrontación de parte de Jesús hace que el oficial se humille y reconozca que él es el dueño de todo. El término Señor se usa para describir a Jesús como el que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas y que es soberano sobre todos. La respuesta de Jesús ante la insistencia de aquel oficial, que no se cansaría de pedir la ayuda del Señor, fue, según el versículo 50, ve, tu hijo vive. Nos dimos cuenta de que Jesús no respondió como el oficial quería. El oficial quería que Jesús fuera a su casa, pues le dice: desciende. Pero Jesús solo dijo: ve, tu hijo vive. Él solo dijo la palabra y fue hecho. Esto nos lleva a Génesis, donde Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Era el poder de Jesús manifestándose en medio de su pueblo. En el versículo 50 sigue diciendo: y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. ¿Acaso el oficial insistió más a Jesús de que bajara a su casa para que el milagro sucediera? No, de ninguna manera. Se fue a su casa porque creyó para ver a su hijo sanado. Este oficial no necesitó ver el milagro antes o ver a su hijo sanado para creer en Jesús. Él solo creyó en el poder de Dios. La manera en cómo Jesús confronta a este oficial nos debe llevar a fortalecer nuestra fe. ¿Cuántas personas más fueron confrontadas por Jesús y creyeron? Como aquella mujer cananea que gritaba por ayuda para que sanara a su hija endemoniada. Y cuando Jesús la confronta, le dice que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perritos. Ella respondió y dijo que aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, según Mateo 15, 21 al 28. Esta mujer es confrontada también. Mas también hubieron personas que en vez de seguirle al ser confrontados, se volvieron dejando de seguir a Jesús. La palabra de Dios debe confrontar nuestros corazones. No debemos enojarnos ni siquiera desanimarnos. Al contrario, debemos ser agradecidos y en humildad reconocer nuestros errores y volvernos al Señor, el cual tendrá misericordia de nosotros, tal como lo dijera el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No desmayemos cuando nuestra fe sea confrontada, ya que Dios usará toda situación para saber qué hay en nuestros corazones, como dijera Moisés en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto nos lleva al tercer y último punto, que debemos seguir creyendo la palabra de Jesús en medio de la adversidad. Este oficial tenía
una gran preocupación. ¿Cuál era? Su hijo estaba muriendo. Ni todo su dinero, ni toda su posición en el reino podía salvar a su hijo. Él, como todo padre, estaba afligido y Dios usó aquel momento difícil para que este oficial buscara al Señor. Se decía que la muerte de un hijo pequeño era la extinción de una vela en un hogar. No se sabe cuál era la enfermedad de aquel hijo, pero era una enfermedad para muerte. Por lo menos había un médico en cada región de Israel, según la historia. Pues los rabinos ordenaban que así fuera. Pero ni siquiera el médico del pueblo ni del rey habían logrado hacer algo por el hijo de este oficial. Esto era para que Jesús siguiera manifestando su gloria y aquella región que estaba en oscuridad fuera llena de la luz de Dios. No hay cosa más oscura y dolorosa que un corazón lleno de tinieblas, que vive en pecado y se rebela continuamente contra Dios. Las dificultades solo son, como dijera el erudito Jonathan Edwards, los fines subordinados, es decir, sucesos que nos sirven para recibir lo que realmente Dios quiere darnos. La enfermedad del hijo del oficial fue el medio por el cual Dios quiso que el oficial buscara a Jesús. Y no solo eso, sino para que también él y toda su familia creyeran en Jesús y fueran salvos, según lo leemos en el Evangelio, en el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. No sé por cuáles cosas estás pasando. Dios sí lo sabe, pero es necesario que no seamos incrédulos y no creyentes, fieles en el Señor, esperando siempre su venida, pues Dios no se tarda, pues Él es fiel. Pero tú y yo debemos retener lo que tenemos. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vivimos en tiempos en los que la palabra de Dios no es bien recibida y la gente en su incredulidad lo rechaza, creyendo más a fábulas y leyendas que a Dios mismo. Vivimos en una sociedad que quiere volver al paganismo primitivo, donde el hombre adora a lo que quiere, menos al Dios verdadero. Es tiempo de volvernos a Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver las maravillas de nuestro Dios en medio de su pueblo, en medio de este tiempo. Y un acto de fe es guardar precisamente el día de reposo. No trabajar este día requiere fe para dejar de trabajar este día. Jesús dijo en San Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees verás. Primero tenemos que creer para ver. Dios nos está llamando. Vayamos a Él. Cree en el Señor Jesucristo, donde quiera que estés, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Puesto de pie y oramos. Oh eterno Señor, nos humillamos ante ti reconociendo nuestra incredulidad. Ayuda nuestra incredulidad y enséñanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Padre eterno, por tu Espíritu Santo, guíanos y enséñanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, en medio de este tiempo. Ayúdanos a confiar y a creer más en ti, caminar cada día hacia la perfección, guiados por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con nuestro orden, hermanos, ahora abrimos nuevamente nuestros himnarios y entonamos el himno 324. Señor, bendito seas. Himno 324.
Señor, bendito seas, bendito veces mil, porque si artero el mundo, su red nos arma hostil. En nuestro pecho enciendes la llama de la fe, y mundo y red podemos hollar con nuestro pie. La fe que al hombre anima, tu mis precioso don, es luz en las tinieblas, alivio en la aflicción, amparo al desvalido, al náufrago salud, tesoro de alegrías, cimiento a la virtud. Por eso yo te adoro, por eso creo en ti. ¿De quién da vida tanta, sin precio recibí? Confirma ya crecienta, Señor, mi humilde fe. ¿Y cuál soy tú? Yo ahora por siempre lo seré. Ahora, hermanos, tenemos el momento de dar a nuestro Dios un poquito de lo mucho que Él nos da, y es el momento de las ofrendas y diezmos. Mientras se depositan, entonamos el himno 437, Dadores Alegres. Himno 437. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Amén. Tenemos la oración por las ofrendas a cargo de nuestro hermano copastor David Escobar. Padre eterno y bondadoso eres tú. Tu pueblo ante ti está, Señor, reconociendo que todo viene de tu mano. Y te agradecemos, porque por tu gracia y misericordia recibimos todos los días el sustento, el trabajo, la labor, Señor, que realizan estas manos que tú mismo nos has dado.
Recibe pues la gloria y la honra, Señor, pues todo lo que hacemos es en ti, por fe y para fe, por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos para reconocerte, Señor, en toda labor que realicemos. Gracias te damos. Esta semana, una vez más, imploramos tu bendición sobre tu pueblo, sobre aquellos, Señor, que padecen necesidad, para aquellos, Señor, que no tienen trabajo, provee también, Señor, pues conoces la situación que hoy se vive. Ten misericordia, Señor, para gloria de tu nombre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos los avisos para la iglesia a cargo de nuestro copastor David Escobar. Al terminar la oración final y bendición pastoral a cargo de nuestro pastor Josué In y posteriormente el postludio. Para el domingo 21 de febrero, culto de adoración en línea a las 11 de la mañana, dirige el hermano Arturo Arroyo, predica el hermano Gonzalo García, y la oración de intercesión por la hermana Rosalía Ramírez. Los cultos seguirán siendo en línea, por lo que se les hace nuevamente el llamado a conectarse por la aplicación de Zoom. Se nos sigue recordando, hermanos, eso es importante, que es necesario que en los cultos no faltemos, que estemos listos antes de las 11 de la mañana para iniciar el culto. Usemos la ropa adecuada para estar en los cultos, no con pijamas, en un espacio adecuado, bien arreglado. No desde nuestras camas, sino sin estar comiendo o merendando, y estar en el culto desde que iniciemos hasta que terminemos, para poder ofrecer un culto agradable al Señor nuestro Dios. Se invita a los jóvenes para el sábado 20 de febrero a las 4 de la tarde para tener nuestro estudio bíblico en línea por Zoom. Sigamos orando para que pronto esta pandemia termine. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias. Esta semana empezar, día de hoy, todos sus ovejas, sus hijos y hijas cuidando. Ahora situación muy duro, muy difícil. Todavía no se quitaron. Pandemia muy duro, muy difícil. Algunos tienen que sufrimiento, su familia, pero Dios dando consuelo, oh Señor ayudando. Todos los hermanos de la iglesia Emmanuel, Dios protección, cuidando hogares, también estudiantes, alumnos, Dios dando inteligentes, más muchas cosas aprender bien para futuro, para vivir para Dios, necesidad ayudando. También negocio bien, venta bien, ganar bien, necesario para no falten alimentos materiales, siempre Dios dando, multiplique buenas cosas, bendiciendo todos sus ovejas. También matrimonios, necesidad vivir bien, también necesita salud, la paz, gozoso, alegría, todos los hermanos ayudando. Algunos tienen que enfermedad, se quitan, ponga su mano, necesita salud, vivir bien, oh Señor, ayudando. También los hermanos trabajan lugares, salida, regresar, hacer cosas, movimiento, siempre Dios cuidando. Oh Señor, bendícelos cada uno. Hogar, la iglesia Emmanuel, oh Señor, Dios ayudando, gracias. Oh Señor, más después de pandemia terminar, más trabajar bien, creciendo bien para obra del Señor. Muchas gracias. Pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.